Buenos días, mis amigos. Hoy es un día muy especial. La verdad que no es fácil cuando uno va a tratar todos estos temas, pero hoy es un día en que lo he pensado mucho, es un día en el que he tomado la decisión de hablar de este tema, porque creo que hay momentos de momentos y ya creo que es el momento de hablar, porque siempre tenemos algunos temores, siempre tenemos algunas luchas internas y creo que todos las vamos a tener y creo que aún Rabbi Simón Bar Yochai, teniendo en cuenta que en este momento estamos en la cuenta del día 33 del Lamb Omer, en la cuenta, el 18 de Iyar, aún estamos en enero y estamos en el día secular miércoles 6 de 2026. Y como tal, pues lo he tenido de alguna manera en cuenta porque para esta fecha también fue un momento en que tomé la decisión de grabar otro video que tiene que ver con Rabbi Simón Bar Yochai, que pueden ver ese video. Fue una experiencia que tuve en el año 2001, luego de otras experiencias anteriores en el año 2000, y antes del año 2000 tuve otra en el 1988-89, donde todo se fue un proceso, aún iniciándolo con los jueces. Pienso de que todo lleva un orden y creo que todas estas cosas que me han ido pasando después de tanto tiempo que he venido escudriñándola, me he dado cuenta de que todo está dentro de un orden, dentro de un proceso en la cual todos vamos a pasar, pero que tenemos que aprender a entender y pedirle al Creador para que nos dé el discernimiento de poder comprender todas estas maravillas, que a pesar de que son maravillas, muchas veces nos quedamos callados y de pronto no tanto por el qué dirán, sino como que te confrontas a ciertas fuerzas, porque ya cuando uno empieza a entrar en ciertos niveles, también las mismas fuerzas se incrementan, pero al mismo tiempo también el Creador nos guarda, nos crea un cerco de luz donde no permite que nada nos haga daño y que su luz va a entrar por un lugar que nadie se va a dar cuenta, ni aún ninguna ave de rapiña va a entender por dónde entró esa luz que se nos acercó para Él hacer con nosotros todo ese proceso de purificación, de santificación. A raíz de todo esto, hoy tomé la decisión. No ha sido fácil, como le he comentado en los otros videos, pero sí quiero narrar hoy eh, una experiencia que tuve, de las muchas que el Creador me ha permitido. Fue el 10 de mayo del año 2009, a eso de las 2:30, 1 de la madrugada. Eso fue un domingo, o sea, después de un sábado, después de un Shabbat. Pasaron como unas 6 horas más o menos. Y la verdad que es interesante porque a pesar de que por los momentos que podamos estar pasando más difíciles, que podamos estar pasando por los momentos que de pronto tenemos gran ansiedad, tenemos inquietudes, preguntas que nos abruman en un momento, pero que en ese momento, llámalo de oscuridad, depresión, de angustia, Él se asoma de una manera especial. Y creo que cuando tenemos una disposición real con Él, con el Creador, Él nos va a responder, no importa en qué circunstancia, en qué situación nos encontremos. ¿Por qué comento esto? Porque esto sucedió en un momento en mi vida, en el momento más difícil. Fue el momento que ya yo había llegado a un punto donde no sabía qué decisión tomar, qué hacer a pesar de que hacía mucho tiempo atrás, antes de tener este cortocircuito, Dios había estado en mi vida de alguna manera especial, donde sucedieron muchas cosas que después se los estaré ampliando, pero que por motivo
de una situación como fue la de mi divorcio. No fue fácil para mí y eso me trajo una situación bastante compleja, donde tuve que pasar por momentos como tal vez tú lo has pasado. Todos hemos pasado momentos difíciles. De pronto no estamos viviendo en la mejor etapa de nuestra vida, donde creemos que todo se derrumba, que todo se nos viene encima y que no hay salida, que no hay de pronto ni un punto de luz. Pero yo te quiero decir algo, de que no importa, porque yo estoy muy agradecido y quiero hacerlo público, esta experiencia que les voy a comentar, porque para mí fue la que trascendió, la que volvió a reconectar mi alma, mi espíritu, porque la verdad que había entrado en un cortocircuito donde no había un cableado donde realmente pudiera conectarme para entender por qué y para qué había sucedido todo lo que me estaba pasando en mi vida. Pero hubo algo especial un día, ese 10 de mayo no lo esperé, pues secularmente es el Día de las Madres, todas estas cosas. Yo en eso pues no soy muy a estar pendiente de muchas fechas ni muchas cosas. Aún de mi cumpleaños no soy como tan muy, pienso de que somos como un libro escrito dentro de un presente eterno, que aunque estemos en un presente, un pasado, un futuro, estamos siempre realmente en un presente vivo, constante. A raíz de todo esto, en esta situación en la que yo me encontraba, pude tener una experiencia con un ser de lo más hermoso que en mi vida me haya sucedido. Yo no te voy a hablar enseguida, quiero contarlo de la manera como me sucedió y en qué momento yo me di cuenta de lo que me di cuenta y por qué proclamé el nombre que proclamé. Todo sucedió una noche, estaba durmiendo, no estaba en mi mejor situación, ni estaba en el lugar indicado. Eso quiere decir que a pesar de todo, de no estar en el lugar indicado y en la forma en que muchas veces nosotros queremos estar bien con el Creador, pero te digo ya, no importa en qué situación, en qué lugar te encuentres, en qué tipo de oscuridad, en qué tipo de situación, porque Él va a llegar ahí donde estás tú. ¿Cómo? No lo sé. Pero quiero explicarte este caso, porque yo creo que hay que estar agradecidos. Y esto lo hago como agradecimiento al Creador, de que creemos que no, pero Él siempre está pendiente de nosotros, Él lo sabe todo, no hay nada que podamos esconderle, porque a raíz de todas las experiencias que he tenido me he dado cuenta que no hay nada que podamos esconder. Todo lo sabe, estamos conectados a una red donde todo lo que pensemos, lo que imaginamos, todo está conectado. Así que entonces inició con una noche de un sábado, entrando al domingo, 2:30, 1 de la madrugada. Me encontraba acostado, estaba durmiendo y de pronto dentro del sueño aparecí, fue como un portal que se abrió y entré a un lugar bastante oscuro. Era bastante densa la oscuridad donde yo llegué, pero me di cuenta que era un lugar alto, era un lugar como de una montaña donde no podía ver nada alrededor, absolutamente nada. De pronto apareció una pequeña luz detrás de mí que me alumbraba del lado de la derecha, pero era una luz como silueteando solamente mi cuerpo como para que fuera alumbrando y poder ver lo que iba a ver, porque en ese momento no vi nada en absoluto, como cuando vamos a una obra de teatro o íbamos a un cine y todo estaba oscuro. Y de pronto cuando encienden las luces, empiezan a aparecer las imágenes, las formas, el evento, algo similar. Entonces, estando allá arriba, sentía que soplaba una brisa muy suave, miraba hacia el frente, miraba a los lados, no veía absolutamente nada. La oscuridad era densa. De pronto, cuando esa luz medio me alumbró en la parte de atrás, a un lado, hacia el lado de la derecha, así que miré hacia arriba, miré hacia la derecha, y en medio de esa luz suave,
transparente, le daba como cierta figura a lo que estaba alrededor, como una especie de, de, de palmeras, como un contraluz, muy suave, muy tenue, medio se veían las formas, habían como palmeras, habían como árboles, había una naturaleza en la cual estaba. Y sentía que estaba como en un lugar de un camino donde me habían colocado, que era como de arena, era lo que yo percibía en mis pies, porque desde que me llevaron estaba de pie, siempre estuve de pie. Cuando de pronto empiezo a dar los primeros pasos, la luz empieza a acompañarme un poquito más y a alumbrar más ya hacia el frente. Cuando trato de mirar al frente, yo veo como una silueta muy similar como a una piedra, como algo así a lo lejos, como a uno, puede ser unos 20, 25 metros, pero en esa oscuridad podía estar muy cerca y no se veía absolutamente nada. Así que vi una forma como de una piedra grande, como envuelta, como en una tela, algo así. Entonces yo fui caminando al frente, siempre caminé recto, fue derecho, no cogí para ningún lado, derecho. Cuando voy caminando hacia lo que estaba viendo a lo lejos, cuando ya miré que era un ser que estaba vestido de unos vestidos, estaba de espalda porque él estaba mirando al frente, estaba mirando como hacia el firmamento, como hacia el cielo, y yo solamente llegué a ver cuando traté de verlo, solo todo se vio oscuro, pero estaba mirando hacia el cielo muy detenidamente, muy meditativamente, o sea, muy metido en lo que él estaba viendo. Cuando ya que me acerco ya, así que veo que el que está de espalda cubierta su cabeza por un manto rojo, un rojo púrpura, como carmesí, y de la cintura hacia abajo también era de un color blanco, era un vestido de túnica de dos colores, rojo en la parte superior que le cubría su cabeza, estaba de espalda, y también en la parte inferior de abajo era un vestido de color blanco como de lino fino, brillante, muy puro, se veía todo ese vestido. Y la luz en la medida que me iba acercando la alumbraba la forma y destellaba un poco más la luz de los vestidos. Cuando me fui acercando un poco más, en un momento él volteó hacia el lado izquierdo, hizo un giro hacia la izquierda y me permitió ver su rostro, su perfil, cubierta su cabeza. Era como identificándose, como que aquí ha llegado, estoy aquí. Fue como una especie de invitación que él me hizo, donde me habían llevado y me habían dejado en ese lugar para encontrarme con él. Es lo que estaba dándome cuenta en el momento que iba caminando. Cuando ya veo que él muestra su perfil, su cobertura, su cabeza cubierta, él vuelve y coloca su cabeza de frente. Otra vez lo sigo viendo de espalda, su rojo superior y la parte inferior blanca, sentado sobre una piedra. O sea que el que había visto yo como una piedra al principio, dentro de la sombra y la oscuridad, a medida que fui caminando, fui dándome cuenta que no era solamente una piedra, era un ser humano que estaba sentado sobre una piedra. Cuando hablo de ser humano, porque yo le vi su rostro, se dejó ver todo su ser, pero nunca se puso de pie, siempre se mantuvo de espaldas, siempre. Cuando ya él muestra su perfil, que mira hacia el frente, sigue mirando, ya cuando estoy a esa dimensión, a esa misma distancia en que él está, que ya se deja ver el perfil, y yo veo que lo que él está mirando hacia el frente, veo que él está como sobre la loma de una montaña alta. Yo voy llegando hacia donde él, pero él nunca se mueve, sino que me van acercando y la luz, en la medida que va alumbrando, va abriendo el espacio, me va mostrando el camino, me va mostrando la imagen, los vestidos, todo se va aclarando. Cuando ya miré hacia el fondo, hacia lo que él miraba, hacia el firmamento, hacia el cielo, veía como unos titilares de unas estrellas, parecía como si fuera
una ciudad pequeña conformada esos titilar, como esas casitas pequeñitas, era lo que él miraba. Y lo miraba, pero intensamente, no quitó nunca su rostro. Únicamente giró el rostro hacia la izquierda para mostrar su perfil, para que lo viera. O sea, como una forma de identificación, de identificarse, como decir, yo soy como tú, nos parecemos, como humano, con un cuerpo interesante, fue algo increíble. Cuando ya yo me voy acercando más, que ya veo que él está mirando eso, como si miraras una pantalla al frente, inmensa, que es el firmamento, el cielo, me doy cuenta de que ya me voy acercando, pero a lo que me acerco, ya yo no, en el medio del camino, como a unos 3 4 metros para acercarme a él, ya ahí estaba más cerca. Cuando lo vi de perfil estaba mucho más lejos. A lo que me acercaba a él, me fui dando cuenta de que en un momento mi mano derecha se metió hacia el lado izquierdo y de pronto me tenía en la mano como una especie de peinilla hermosa, como una M, con un arco, sus dientes y todo, pero también era de color plata, hermosísima. Apareció en mi mano derecha. Cuando tengo ese peine, que ya yo me acerco donde él está, que ya sí estoy a 1 metro allá cerquita, me doy cuenta que él no tiene puesto el velo. Lo que yo veo es que él tiene sus cabellos descubiertos. Cuando veo sus cabellos descubiertos, yo me quedo así mirándolo, sus cabellos, porque en la medida que me iba acercando, la luz iba hacia arriba colocándose y no. Y en ese momento la luz también, cuando ya llegué, que tenía el peine en la mano, que me acerqué a su cabeza, que vi sus cabellos que no estaba cubierto, esa luz cayó así como un chorro de luz y resplandeció sobre su cabeza. Y los cabellos que yo vi eran unos cabellos como de oro, era de un oro, eran como filamentos, muy finos y abundantes. Y era como una cabellera que bajaba desde su frente hacia atrás, por los hombros hasta la parte de atrás de la espalda. Y en ese momento, cuando yo miré sus cabellos, él dejó que tocara sus cabellos en la parte de abajo y empecé a mirar así, separando cabello por cabello los filamentos. Eran como unos filamentos como parecían cables, algo así, pero eran muy filamentos finitos. ¿Lo sabes lo que es un cabello? El grosor de un cabello son milésimas. Bueno, esto era algo hermoso. Cuando de pronto, teniendo la pinilla en la mano, cuando ya le reviso primero los cabellos y veo que todo es filamento, es oro fino, una cosa hermosa, y esa luz que alumbraba de arriba era como una luz blanca plateada, hermosísima, y le hacía dar el brillo al lugar donde estábamos los dos, donde todo se centró en ese momento, y pude ver que, que, que en ese momento yo pude poner la mano en su cabeza, le toqué la frente. Yo estaba en la parte de atrás, acuérdense que él estaba mirando hacia el frente, yo estoy detrás de él, nunca estoy de frente, estoy detrás de él. Entonces, lo que hace que me da confianza, una confianza preciosa. Y de pronto, pues, empecé a sobarle la cabeza con una peinilla y empecé a peinarle los cabellos. Llegué a tocarle la frente, donde está el nacimiento de sus cabellos, y empecé a peinarlo hacia atrás y todo. Cuando ya lo peino, que él está sentado sobre la piedra y mirando hacia el frente, porque él ni siquiera voltea, cuando yo lo peino, él no voltea, él sigue mirando hacia el frente, hacia esa pequeña ciudad que él no deja de mirar, pero con un amor, con una pasión, con algo increíble. Cuando ya lo peino, que se deja peinar y todo, entonces ahí sí, él voltea y me mira y me da a entender con la mirada, o sea, con su rostro, que me siente con él a su lado. Él está sentado sobre la piedra, no sé cómo sucedió, pero me senté al lado de él, quedamos los dos como en ese mismo nivel como de ser humano, como de igualdad. Ni él era más que yo, ni yo era más que él, era como alguien con una humildad y una mansedumbre, una belleza, de un comportamiento, de una emanación, de una santidad, de una pureza en su rostro, en su mirada, que cuando él me dijo que me sentara con él, pero él lo dijo, güey, no de palabras, sino me lo dijo insinuándolo con su cabeza. Me hizo así,
me hizo así para que me sentara y como muy delicado, muy con una santidad hermosa, yo me senté a su lado. Quedamos los dos. Él quedó a la derecha, yo quedé a la izquierda mirando hacia el frente. Cuando ya me siento a su lado, él simultáneamente, todo esto es simultáneo. Él me dice, mira, cuando yo miro al frente, es como si se hubiera abierto, como si se abre una imagen inmensa. Cuando de pronto veo que de arriba del cielo, del Ein Sof, baja un velo, una cortina roja, púrpura, muy parecida a la que él tenía puesta en su manto, cubriéndole la cabeza. Y ese manto bajó a una velocidad y se colocó sobre toda la ciudad que él estaba viendo. Yo hasta ese momento no sabía qué ciudad era esa, no me lo imaginé en el sueño, pero sí, ese manto cuando bajó cubrió toda la ciudad, toda la cubrió. Cuando ese manto cubrió toda la ciudad, el manto enseguida, todo es simultáneo, se rasgó en dos, el manto sobre esa ciudad pequeña, se abrió y él hizo algo que al estar sentado a su lado, de mí, él me mostró cuando se abrió en dos, primero me mostró hacia el lado izquierdo, que el velo se rasga. Entonces, hacia el lado izquierdo, cuando yo veo, él me saca otro nivel del alma y lo lleva hacia el lugar que me estaba mostrando y entré en la Jerusalén, sé por qué, y me reveló en ese lugar la Jerusalén del primer templo. Entonces, esto me ha tocado estudiarlo, analizarlo todo. Yo estuve adentro de ese tiempo, estaba caminando, la gente estaba como hablando cada uno en lo suyo. Cuando miro hacia allá, miro el templo construido, todo, el primer templo entero, vi el muro que separaba. Fue algo increíble. Cuando miré todo eso, ya le dije, no, el que estaba sentado no fue el que salió para allá. De mi alma salió otra alma de otro nivel para poder entrar dentro de ese contexto del pasado, de ese tiempo del primer templo. Y yo caminé dentro de ese lugar. Yo caminé y era como, aparecía en ese lugar como tipo 12 del día, pero era un sol inclemente, era una luz que irradiaba fuertísimo sobre todo el lugar. Todos andaban con sus túnicas, sus túnicas gruesas, todo eso, y la luz que yo miraba en el suelo se reflejaba, era una luz brillante, intensa, y ellos iban, entonces sí, lo que más me trataron como de mostrar era que en la medida que yo caminaba con ellos hablaban de sus negocios, de sus cosas, o sea, pero el templo estaba como que a un lado, hacia la izquierda, que fue como lo vi, y lo miré de frente y vi toda la construcción de arriba. Dios sabe lo que hizo, la verdad que a veces me pongo a pensar todo esto, pero cuando vi todo eso y miré la gente y todo el mundo, de pronto ya me regresaron y volví al cuerpo. Cuando vuelvo al cuerpo dentro de esa alma, él sigue estando a mi lado. Este hombre estaba a mi lado. Cuando de pronto de mí sale otra alma de otro nivel, más elevado que el anterior, porque en aquel me hicieron entrar en esa dimensión del tiempo de hacía 2400, 2000 y pico de años en el primer templo, y luego en esta otra alma que sale en la parte del segundo, cuando se rasgó el velo, en el segundo a mano derecha, es que aparece como una forma en espiral y me lleva a ver dentro del espacio el segundo templo. En ese segundo templo yo no podía tocar nada, era solamente de observación, no podía tocar absolutamente nada. Vi como si estuviera como en obra gris, como si faltara como la decoración. Bueno, ya yo sé más o menos qué es, porque todo esto es una forma metafórica, simbólica de hablarnos de lo que estamos viviendo hoy. Cuando
veo todo eso y yo empecé a volar y estaba mirando hombres que caminaban de dos en dos con sus túnicas de esa época, en la época del segundo templo, y habían unos árboles, era como un patio inmenso, grande, y ellos caminaban de dos en dos. Pero había algo que me llamó la atención, que era que ellos se leían sus manos. Ellos se leían las manos como si las manos fueran unos libros. Entonces el uno hablaba y este hablaba así y el otro hablaba así con sus manos. Ahora, ya yo entendí todo esto, ya más adelante vamos a hablar sobre eso, porque tiene que ver con un lenguaje que se esconde dentro de la luz y que realmente es lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy. Cuando ya yo vi todo eso, me devolvieron y volví a mi cuerpo que estaba sentado con este hombre especial. Era un hombre amoroso, cariñoso, eso sobresalía de todo y emanaba un amor y una paz y una santidad plena. Cuando ya estoy a su lado, que ya me entra esa alma especial o llámala, no sé si sería de pronto un poco más de Shamá, de Hayá, de entrar en ciertos lugares. Entonces cuando ya regreso, ya estoy al lado de él. Pero él está observando todo lo que me está pasando. Él todo, cuando él me dice, mira, todo está conectado con su mente, con su corazón, con todo. Era como si él me estuviera transmitiendo lo que había en sus pensamientos y de lo que había arriba, por encima de sus pensamientos, proyectándolo a través de, de su palabra, cuando me dijo, mira, y esa palabra mira trajo todo. Entonces, cuando ya estoy a su lado, que regreso la segunda vez, que ya me siento ahí, pero adentro, porque estoy sentado, lo que va hacia adentro es esa alma elevada que observa todo, es observar. Y traigo toda la información. Entonces, cuando ya estoy sentado, él me dice, ya yo me iba a poner de pie. Yo me fui a poner de pie de donde yo estaba sentado, pero yo no sé dónde estaba sentado. Había algo que me sostenía, pero no lo podía ver, pero él sí se mantenía sobre la piedra. Era una piedra como balada, como si atravesara la tierra. Era una piedra como muy especial. Y pude también eh, darme cuenta que en el momento en que me levanté para irme, cuando ya todo eso había sucedido, yo dije, bueno, terminó, pero son cosas de segundos. Y me levanté, cuando me he levantado, es la única vez que él se coloca de pie. Yo doy una vuelta hacia la derecha, él está aquí a mi lado, cuando yo voy hacia la derecha como si me encontrara con él, cuando doblo hacia la derecha, él se levanta de la piedra, se acerca a mi oído y me dice, ve y diles que se arrepientan de todo lo que puedan. Eso fue lo que me dijo. Ve y diles, pero me lo habló en el oído, escuché su voz, sus labios aquí los puso. Ve y diles que se arrepientan de todo lo que puedan. Yo escuché las palabras y me fui caminando, me fui alejando y fui otra vez devolviéndome por el lugar donde llegué. El mismo lugar, el mismo camino de vuelta. Cuando ya me estoy devolviendo, que ya voy a entrar en el cuerpo, porque esto lo veo muy claro, ya yo lo he comentado en algunos videos, cómo es la forma en que el Creador en mi vida maneja las cosas de esa manera. Entonces, cuando ya iba a entrar en el cuerpo, se me dio por mirar hacia atrás. Ya yo iba, aquí estaba mi cuerpo, aquí atrás, y yo venía así al frente, cuando de pronto se me da, bueno, no sé, algo me llamó la atención que volteara hacia atrás. Cuando yo volteo y veo hacia allá otra vez, veo la loma, veo donde él está, sentado en la piedra, todavía, pero ya como si el fondo ya no era oscuro, era como algo claro, que se había aclarado y se le veía su vestido rojo con blanco sobre la piedra, pero se veía pequeñito porque otra vez estaba a esa distancia de 25 metros o de pronto más. Ahí tú sabes que estamos fuera del espacio-tiempo. Entonces cuando vi eso, de pronto, ¿qué pasó? No sé. De pronto pegué un grito y empecé a llorar. Y entonces me dijo, y entonces empecé a gritar, no puede ser, he visto al Mashiach.
he visto al Mashiach. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque había visto al Mashiach y no me había dado cuenta. No sabía quién era ese hombre, que ese amor tan grande, que no le importó el momento por el cual yo estaba viviendo en las circunstancias. Como dice algunos maestros, dicen, él se va y se echa al barro. Esa noche el Mashiach se fue al barro. Y entendí de que eso que había pasado esa noche era algo que tenía que hacer, pero que él me llevó a hacerlo. Pero en pleno amor, en plena certidumbre, en plena convicción, en el amor, en la claridad más hermosa que mi vida haya visto, de un arrepentimiento que yo jamás pensé que iba a llevarlo a través de él. Porque cuando él dice, ve y diles que se arrepientan, me di cuenta que era que yo acababa de hacer. También por pasar de un estado de teshuvá, de arrepentimiento, y que me había sacado de un lugar muy oscuro, de mucha densidad, como fue cuando llegué a ese lugar, y que todo se fue aclarando, y que esa luz que alumbraba era la luz de la luna. Y cuando la luz de la luna, que representa nuestra conciencia, y la luz del sol pega sobre la luna, que es la conciencia divina, que representa y se unifica a la luz del sol, a la luna, y alumbra, es la plenitud de la sabiduría del Creador sobre nuestra conciencia. Esa fue la luz que cayó sobre sus cabellos. Sobre los dos, estábamos los dos. Sobre la forma como lo peinaba, todo fue algo. Y un día le estaré explicando más a fondo, porque tú vas a ver completo el árbol de la vida. Vas a ver completo toda la elevación. ¿Y de dónde viene todo esto? Viene de Abba de Ima, viene de Aticá, Kadishá, de Arihampin, y baja por Seirampin. Se abrió la luz. Ese es un corredor que se abrió, un espacio donde manifestó Hashem su gracia, su amor, su gloria, y pude ver cómo esa, en la cabeza de que llamé Mashiach, y estoy seguro, cómo se conectó con el Ein Sof, y entonces en ese momento era el Ein Sof, Mashiach y mi persona. Estábamos los tres. Y cómo transfirió el pensamiento de Abba al pensamiento de Mashiach y al pensamiento mío, o a la conciencia, dándole una mayor elevación. O sea que Teshuvah tiene que ver con el retorno. No solamente que perdones a alguien que te hizo algo malo, no, que retornes a Binah, que retornemos a la luz, que volvemos a conformar el nombre de Yud Hei Vav Kei. Ese es, y ahí, si te das cuenta, más adelante lo vamos a ampliar, se da totalmente el nombre de Yud Hei Vav Kei. Y vamos a ampliar también un poco más lo de Rabbi Simón Bar Yochai, porque ya les comenté algo y ya encontré algo interesante. Así que en esta revelación, en esta visión de ese sueño, Mashiach mismo bajó, por decirlo de alguna manera, a Malhut, entré por todos los estados y mira, me fue llevando, pero primero me atrajo con lazos de amor, me dejó que lo peinara, que me acercara a él, me quitó el temor, me quitó todo lo que tenía, lo que estaba viviendo, me dio confianza. Y era el momento en que tal vez no era ni para que lo tocara, no era ni para que ni un cabello pudiera tocarse. Pero el amor de él es tan grande que te va a dar para que tú puedas tocarlo. Y yo no me equivoco, estoy seguro que todo esto, este cambio que me ha venido a mi vida desde el 2009, comenzó ese proceso. No ha sido fácil, no es de un día para otro, porque ya venía dentro de un proceso. Y como les he comentado en otros videos, que desde los 5 años, Él se me reveló, el Creador, desde los 5 años. Ya tengo un video, de pronto lo saco en estos días, Dios permita, para poder dar testimonio de las cosas grandes del Creador.